Soy George Giudice, soy de la Universidad de Miami y me toca a mí presentar a los ponentes de esta mesa. Ana Longoni, a mi izquierda inmediata, es escritora, investigadora del CONICET y profesora de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires en el programa de estudios independientes del MACBA en Barcelona y en otras universidades. Trabaja sobre los cruces entre arte y política en la Argentina y América Latina desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. No pareces, no, desde mediados del XX. Autora de numerosas publicaciones, su último libro es Vanguardia y Revolución y recientemente de la Cuarta Trienal Poligráfica de San Juan, los 3 documentos Beijing y la 11ª Bienal, perdón, la 21ª Bienal de Arte País, Guatemala. Ha organizado otras bienales y numerosas exposiciones internacionales en todo el mundo. Su última exposición, Inútil, Machines for Dreaming, Thinking and Seeing, Máquinas para soñar, pensar y ver, se encuentra actualmente en exhibición en el Museo del Bronx, en Nueva York. Ha publicado varios libros y más de 700 textos en otros libros, catálogos y revistas de varios países. Entre otros temas, ha reflexionado sobre temas de arte, globalización y dinámicas culturales y sobre la noción de arte latinoamericano. Ha organizado y participado en múltiples simposios internacionales y ha impartido conferencias y seminarios en universidades y otras instituciones de los 5 continentes. Recibió la beca Guggenheim en Nueva York en 1990. Gabriela Mazú, que está a mi extrema izquierda, nació en Tucumán, hizo la licenciatura en Letras en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en Filología en la Universidad de Erlangen-Nuremberg con la tesis Borges, una estética del silencio, de la editorial de Belgrano. Fue traductora y docente universitaria. Durante 25 años dirigió la programación cultural del Goethe-Institut Buenos Aires, convirtiéndolo en un centro de discusión e intercambio entre Europa y América Latina acerca de prácticas culturales, estéticas y políticas. En el año 2011 fundó la editorial Mar Dulce, publicó entre otros los ensayos Renunciar al bien común del 2012 sobre resistencia y movimientos sociales en América Latina, El robo de Buenos Aires 2014 sobre extractivismo urbano y privatización del espacio público, Nací para ser breve 2017, una biografía subjetiva de María Elena Walsh, y las novelas La intemperie 2008, La omisión 2013, Desmonte 2017, Degüello 2019. Las 4 novelas integran un corpus que adscribe programáticamente al género de novela política. Yo voy a hacer una breve introducción y luego vamos a empezar con Ana, luego con Gerardo y después con Gabriela. Bueno, esta mesa se titula Arte, Alianzas, Compromisos y Experiencia Política, reflexiones iniciales mías y encuadre. En un primer momento se le pidió a los participantes en esta sesión considerar cómo los museos pueden influir e inclinar la balanza del efecto de las obras exhibidas o coleccionadas en un sentido político o mercadológico y hasta qué punto se puede correr riesgos o ser complacientes frente a sus auspiciantes. Habiendo sido invitado para moderar o radicalizar lo que hacemos aquí, me pareció que entre las 2 opciones propuestas, sentido político o valor mercadológico, hay toda una serie de intermediaciones. Por cierto, a pesar de que un museo podría parecer una entidad en sí misma, el hecho es que se trata de un complejo de varias fuerzas simultáneas. Incluso los museos más pequeños tienen que abordar agendas diferentes y a menudo conflictivas, tanto internamente entre patronos, directores y curadores, como entre patronos externamente, donantes, el mercado, movimientos políticos y comunidades vecinas, inclusive comunidades de grupos de artistas. No puedo hablar por los 3 ponentes, Ana Longoni, Gerardo Mosquera y Gabriela Mazú, pero al menos en mi caso me parece que las instituciones públicas
pongo como ejemplo el Reina Sofía, bueno, ella pondrá como ejemplo el Reina Sofía, o privadas con encargo público, como alguien que iba a hablar aquí del Museo Getty, deben involucrarse en lo que acontece en su entorno. Trátese de crisis, asuntos sociales y políticos e inclusive naturales. Iba a ser una referencia a lo que se llama en inglés greenwashing, es decir, cómo es que algunas empresas de energía petrolera se blanquean o se enverdecen, ¿no?, la cara al patrocinar inclusive exposiciones sobre el medio ambiente. Pero dejo eso de lado. Ahora, paso inmediatamente a la recién pospuesta definición del museo en ICOM, que se habló de esto hace un ratito. Entonces, solo leo la primera parte, que es la que hace un giro con respecto a la previa definición. Los museos son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico sobre los pasados y los futuros, reconociendo y abordando los conflictos y desafíos del presente, custodian artefactos y especímenes para la sociedad, salvaguardan memorias diversas para las generaciones futuras y garantizan la igualdad de derechos y la igualdad de acceso al patrimonio para todos los pueblos. Por cierto, en la selección de grandes temas para este encuentro en el programa, se hace eco de esta redefinición que se pospuso, es decir, en el voto no se acordó, no se aprobó la definición por ahora. Y en el catálogo, en el boletín que tenemos, en el programa, se va más allá. Hay referencia a la convivencia, a los derechos como tratamiento justo de los migrantes y la lacra de la violencia estructural, así como una visión más amplia y liberadora, como desmontar el género, el giro descolonial y encarar y reconocer lo no humano, entre otros temas. Pero la ampliación de la definición del museo fue rechazado, no voy a entrar en esos detalles, eso lo pueden ver en línea, y pasó brevemente a una referencia tradicional del museo, o por lo menos en la manera en que se desconstruyó la idea de museo, por ejemplo, en el libro El nacimiento del museo de Tony Bennett, es decir, el museo como agente civilizador, ¿no?, que tiene toda una serie de implicaciones que viene con la modernidad, ese tipo de proyecto, también eurocéntrico, etcétera, ¿no? Y como señala Néstor García Canclini, entrar en un museo no es simplemente entrar en un edificio y mirar las obras, sino que es un sistema ritualizado de acción social, constituido por la arquitectura, por la selección, disposición y narración de artefactos. Lo que se buscó con la nueva definición que fue pospuesta es al menos parcialmente desplazar ese ritual civilizatorio, el complejo compositivo a que se refiere Bennett. Para Jorge Ribalta, artista y exdirector del Programa de Estudios Independientes del MACBA, hay que desconstruir el complejo expositivo. Cito, ese régimen de visibilidad, instrumento hegemónico de la museografía, puede ocultar o traicionar procesos de apropiación de métodos creativos, especialmente en los márgenes de la institución, cuya energía no gira en torno a un producto expositivo. Y para Charles Esche, director de varios museos y también integrante o simpatizante de la llamada nueva institucionalidad, el museo es un lugar de experimentación y descubrimiento. Dice Esche, ahora el término arte podría estar empezando a describir ese espacio en la sociedad para la experimentación, el cuestionamiento y el descubrimiento que la religión, la ciencia y la filosofía han ocupado esporádicamente en épocas previas. Se ha convertido en un espacio activo más que en un espacio de observación pasiva. Por lo tanto, las instituciones que deben fomentarla deben ser centros comunitarios, laboratorios y academias parciales con menos necesidad de la función de sala de exposición establecida. Más recientemente, Esche, a pesar de seguir dirigiendo el Museo Van Abbe Museum, pone la institución artística en cuestión desde una posición descolonizadora, en gran parte adaptada de teorías latinoamericanas. Podríamos decir que la descolonización no solo emerge desde perspectivas subalternas
digamos, étnicas, indígenas o afrodescendientes o migrantes, sino también desde el feminismo, las alternativas de género, sexualidad y otras no normatividades. Esche argumenta que además el arte tiene gran debilidad en influenciar la política y la economía, y esa debilidad requiere explorar la desmodernización del arte junto con su descolonización. Me mandaron resúmenes que no voy a leer, ya que van a dar sus ponencias ahora, y solo hago un par de unas preguntitas adelantadas. ¿Para qué sirve el museo artístico a partir de una perspectiva descolonizadora que pone en cuestión no solo el nacimiento moderno y disciplinante del museo, así como el complejo expositivo y espectacular de bienales y redes de instituciones artísticas en la globalización? ¿Es posible reformar el museo desde adentro, a pesar de las fuerzas mencionadas que pesan sobre cualquier acción, financiamiento, patronos, fuerzas políticas y ciudadanas? Una perspectiva descolonizadora quiere decir que hay que abandonar o dar papel menos protagónico a los conocimientos expertos, es decir, muchos de nosotros, ¿verdad? Y abrir las instituciones a una diversidad de saberes y cómo se negocian los expertos con los que suponemos no son expertos. Y así, ¿no? Entonces dejo esas preguntitas como adelanto y pasamos inmediatamente a la ponencia de Ana Longoria. Muchas gracias, George. Quería empezar agradeciendo mucho a los organizadores del Museo Reimaginado y especialmente a Meco Castilla por la invitación a esta tercera vuelta a Oaxaca, que siempre resulta fértil en las posibilidades de conversación y de intercambios. Así que muchas gracias por eso. Para contar un poco lo que estoy intentando hacer en el Museo Reina Sofía en los 10 minutos que me tocan, que es muy poco tiempo, a donde llegue, va a ser un pedacito simplemente, prefiero instalarme en una primera persona del singular, o sea, hablar desde mi propia experiencia y no tanto como una política institucional, sino contarles un poco cómo lo siento. Hace poco más de 1 año y 9 meses, mi vida dio un vuelco enorme a partir de que me mudé a Madrid desde Buenos Aires y empecé a vivir sola por primera vez en mi vida. Dejé de investigar y de enseñar en la universidad para pasar a gestionar una compleja área del museo, que es la de actividades públicas, y como parte de este abrupto tránsito, de este cambio múltiple, me instalé en Lavapiés, que es el barrio que circunda el museo, que había transitado hasta ese momento y que conocía muy superficialmente de mis anteriores visitas a la ciudad. Y en el recorrido cotidiano de 7 cuadras desde el museo a mi casa, de mi casa al museo, por las callecitas de Lavapiés, empecé a entender y a conocer un barrio muy complejo, habitado de muchas maneras distintas, activo hasta muy tarde y perezoso para despertarse, festivo, ruidoso, lleno de idiomas desconocidos para mí, donde pueden convivir desde una mezquita bengalí hasta la iglesia católica del clown Leo Bassi, a muy pocas cuadras de distancia. Un barrio lleno de olores, de colores, de historias, de saberes que apenas empiezo a intuir o a entender. Lavapiés es también un barrio cargado de una larguísima historia, semejante a la de muchos otros barrios populares en muchas ciudades del mundo, depreciados, abandonados durante muchísimas décadas, que de golpe se convierten, por su ubicación céntrica, por su exotismo, en codiciada presa de caza del negocio turístico y de la especulación inmobiliaria. Hace siglos fue la judería y mucho más tarde el barrio de las corralas y de los patios, siempre con sus callecitas abigarradas y sucias, atestadas de gente pobre, de chinches y de olor a pis. Al mismo tiempo, Lavapiés porta una orgullosa y profusa historia de procesos de autoorganización vecinal, una historia de confluencias no exentas de tensiones entre viejos vecinos, migrantes y ocupas. Un territorio en conflicto que fue declarado el año pasado por la revista Times Out el barrio más cool del mundo.
y es evidente escenario de una precipitada y vertiginosa transformación turística en donde no paran de abrirse hoteles, bares, tiendas de marca caras, supermercados 24 horas abiertos, apostando por la estandarización precipitada del consumo. A su vez, sigue siendo un barrio habitado por nutridas comunidades migrantes. En la actualidad, sobre todo, hay una comunidad muy grande de senegaleses, de bengalíes, de chinos y de latinoamericanos, que conviven con los viejos y viejas vecinas, migrantes del interior de España, comunidad gitana, muy grande también, y antiguos trabajadores hoy jubilados. A pocas semanas de mi llegada al barrio, en marzo del 2018, ocurrió un hecho muy trágico. Mame Valle, joven migrante senegalés y activo participante en el sindicato de manteros y lateros, murió de un infarto en la calle del Oso, a pocos metros de la puerta de su casa, luego de correr durante varias horas perseguido por la policía. Es frecuente ver a los manteros cargando sus bultos con mercadería, huyendo a la carrera de las habituales redadas policiales. Mame llevaba 13 años viviendo en Madrid sin papeles, sin haber logrado regularizar su situación ni conseguir un permiso de trabajo. El fatal desenlace de su muerte, que es corolario de la desprotección y de la vulnerabilidad en la que vivía, desató una encendida e inmediata ola de protestas en el barrio que duraron durante 3 días. Durante esa noche y las que siguieron, las calles de Lavapiés fueron lugar de protestas, improvisadas barricadas, vidrieras rotas, indignación. Con las sirenas policiales sonando, los helicópteros sobrevolando en la oscuridad, la gente lloró con dolor y con rabia la muerte de Mame, que es a quien estamos viendo en la pantalla. En medio de esa conmoción, me impactó fuertemente percibir hasta qué punto el museo parecía no acusar recibo de lo que estaba ocurriendo alrededor. Su vida cotidiana, su trabajo rutinario, el flujo incesante de visitantes, miles de turistas, grupos de escolares, etcétera, continuaban imperturbables, como si nada alrededor se hubiera afectado o alterado, tan cerca y a la vez tan lejos. Incluso la arquitectura del edificio, para los que no lo conocen, este inmenso mamotreto rojo, la arquitectura del edificio nuevo, el edificio Nouvel, transmite una cierta condición impenetrable, de espaldas literalmente al barrio, dándole al barrio los basureros y el estacionamiento, sin accesos a la vista, sin comunicar qué es ni qué ocurre allí dentro. La evidencia de esa desconexión precipitó la voluntad colectiva de pensar esa escisión y trabajar en pos de conectar el museo y el barrio, o reconectar, dado que había una historia previa pero intermitente, esporádica, de relaciones interrumpidas en proyectos conjuntos de colaboración. Lo primero que hicimos fue intentar instalar una instancia asamblearia fuera del museo, un lugar a donde los colectivos y las asociaciones del barrio, asociaciones migrantes, pero también colectivos de artistas, que hay muchísimos en el barrio, pudieran plantear con cierta regularidad, con cierta periodicidad, sus demandas, sus necesidades, pero también sus reparos, su desconfianza, sus resquemores. Fue un ejercicio de escucha muy intenso, de deliberación, de interpelación, que pasó por diferentes fases. Yo diría que la primera fase estuvo marcada sobre todo por la desconfianza, por el escepticismo de los vecinos hacia el museo, y luego se pasó a un segundo momento catártico de aluvión de ideas y propuestas, donde parecía que el museo estaba colocado en el lugar del que lo podía dar todo, ¿no? El que tenía recursos infinitos. Aparecieron ideas muy concretas que intentamos implementar. La primera idea que los vecinos plantearon fue la de carnet de biblioteca para las personas sin papeles, que significa no solo el acceso de esas personas a la biblioteca, sino además la posibilidad de que les conste algún certificado que permita tramitar sus derechos ciudadanos con muchísima más facilidad o con alguna menor dificultad, mejor dicho. La segunda propuesta, que vino de un migrante de Elahi, un migrante bangladesí,
fue la de recuperar el espacio verde del jardín del viejo edificio de Sabatini como espacio verde del barrio, que tiene muy pocas plazas y es un espacio que legalmente es público y gratuito, pero que nadie lo usa como tal porque nadie sabe cómo entrar a él, ni sabe que tiene esa condición. Entonces, lo primero que propuso el AGI fue hacer un picnic de los vecinos en el barrio de Lavapiés, de los vecinos del barrio en el jardín del museo. Ya hicimos 2, en junio del año pasado y en junio de este año, 400 vecinos, el año pasado 600 vecinos este año, que durante un día alteraron completamente el funcionamiento, no solo del jardín, sino de todo el museo, ¿no? Se hacen actividades en lenguas migrantes, en wolof, en bengalí, en chino, en tagalo, en otros idiomas, música, comidas, bailes, juegos, trabajos diversos, juegos propuestos siempre por los colectivos de los vecinos. Voy a mostrar algunas fotos de los 2 picnics. Este fue el del año pasado, durante el baile de 3 muchachas bengalíes. Esta es parte de una de las visitas comentadas en wolof que hicimos este año a la muestra de Rogelio López Cuenca, que la dio el propio Rogelio, el propio artista. Las propuestas siguieron llegando, no las voy a describir todas, pero son muchísimas. Y en ese mare magnum nos confrontó a cierta cuestión que tenía que ver con empezar a generar una instancia de presupuesto participativo, ¿sí? Es decir, que el barrio mismo en su deliberación, en su instancia asamblearia, decidiera cuáles eran las prioridades que el museo efectivamente podía apoyar y apuntalar y dar recursos, que han ido creciendo de un año a otro. En agosto de este año, a poco de que el gobierno del Ayuntamiento de Madrid pasara a manos de la derecha, lo que se tradujo inmediatamente en el barrio en muchísimas más razias, detenciones a las personas migrantes, y también se tradujo en la censura a varias participaciones ya decididas en las fiestas populares del barrio de Lavapiés, que eran concretamente un rapero, una obra de teatro en la que participaba un actor disfrazado o travestido de monja, y lo que concretamente se censuró, se prohibió, fue el acto de apertura de las fiestas populares de Lavapiés. No, te miraba la mano ahí. ¿Falta? Las fiestas que iban a estar destinadas este año a que hablaran las mujeres trabajadoras del barrio. Las mujeres del Sindicato Territorio Doméstico, las integrantes de la cooperativa Bodegas Lo Máximo y extrabajadoras de la tabacalera. Ante la censura y la imposibilidad de hacer ese acto en la vía pública, que era lo que estaba previsto, los vecinos solicitaron al museo que acogiera ese acto de apertura y ocurrió en uno de los auditorios del museo. Y allí Nines, una de las vecinas más reacias y más desconfiada de la primera asamblea, empezó ese acto de apertura diciendo que por primera vez tenía sentido para ella esta noción de museo situado, porque percibía por primera vez que el museo era su casa. Desde el museo nombramos a la red de colaboración con estos 20 o 30 colectivos del barrio que van fluctuando de acuerdo a la asamblea, museo situado, tomando esta palabra, por supuesto, de la teoría feminista, Donna Haraway, ¿no? Esta noción de un ejercicio de conocimiento en situación que no se pretende de ninguna manera neutral, sino que se nutre de su contexto específico, preciso, y que evidencia su punto de vista y su perspectiva política. Pero en el barrio le cambiaron el nombre porque dicen que situado parece sitiado, museo sitiado. Entonces lo llaman agujerear el museo. Y así se llama la lista de WhatsApp, por ejemplo, con la que nos comunicamos con los colectivos, ¿no? Y me parece una metáfora muy precisa que alude justamente a romper esa impermeabilidad, esa impenetrabilidad, esa brillante fortaleza metálica, hermética, impenetrable, para cavar túneles, para establecer puentes, para abrir ventanas y puertas. Habitar el museo en un ejercicio situado que es interrogarnos sobre qué significa un museo feminista. Y con esto, si me das, ya prohibido, ¿sí? Un minuto más, así digo algo de la segunda parte.
Bueno, no voy a poder contarles mucho de lo que estamos haciendo a nivel de programación feminista, que es muchísimo, pero no quería dejar de conectar esta red de museo situado con un museo que se interroga respecto de qué significa un museo feminista, que se quiere feminista, y que esto para mí significa un museo que se construye pero se deconstruye también día a día en un permanente estado de alerta por no naturalizar en sus prácticas cotidianas las convenciones heredadas ni perpetuar desigualdades y opresiones, ya sea en las narrativas que produce, en los modos de hacer y de nombrar y en las formas de organizar la distribución del trabajo. O sea, un museo feminista no es solamente un museo que repara en la cantidad de obras de mujeres que tiene su colección o sus exposiciones temporales, sino que interroga esa dimensión feminista en todos los planos de su hacer. Que no se enuncia así solo para los 8 de marzo, sino que reconoce insistentemente como un territorio en pugna entre posiciones en conflicto que no se aquietan ni se estabilizan. Un museo que se quiere feminista es un territorio inestable, un laboratorio de historias vividas, intentos fallidos y potencias insumisas por venir. Y me parece que interpelar a los museos desde esta perspectiva feminista implica desmarcarnos de la falacia o la ingenuidad de afirmar, por ejemplo, que el Museo Reina Sofía es un museo feminista. Es, como cualquier otro museo, una institución patriarcal y eurocéntrica, como bien nos enseñó Rita Segato esta mañana, una institución heredera de la colonialidad y de la modernidad. Pero, a la vez, muchas de las que habitamos el museo, de diferentes maneras y desde diferentes posiciones, queremos habitarlos de modo feministas, es decir, abrirle fisuras, boquetes, provocar disrupciones, bocanadas de otros aires. Como digo, no tengo un minuto más para contarles esos programas, pero después, si nos da tiempo, en la segunda ronda podré expandirme un poquito más, o en la charla posterior. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecer a todos los organizadores por esta invitación a participar en el Museo Reimaginado y muy en especial para volver a Oaxaca, que es algo siempre delicioso. Agradezco la invitación aún más porque me parece que soy la única persona de las islas del Caribe que está participando en este evento, ¿no? Entonces, voy a ponerle un poco de ritmo de reggaetón a mi intervención, a ver si me da tiempo a... Que, por cierto, una de las cosas que tú hiciste en el Reina Sofía es poner un salsódromo. Bueno, en esta conferencia y en las reflexiones que habitualmente se llevan a cabo, se discute más sobre el museo que tenemos que acerca del museo que nos falta. El problema fundamental de los museos hoy día es, más allá de todas estas discusiones que es muy importante que se hagan sobre el uso, misión, función de los museos que tenemos, pero me parece un problema más fundamental es simplemente la ausencia y debilidad en África, América Latina, Asia y Medio Oriente, es decir, en la mayor parte del orbe, de museos e instituciones de este tipo. Muchas obras de arte y archivos se pierden físicamente debido a la ausencia de instituciones públicas o privadas que se ocupen de conservarlas. Y se pierde también la posibilidad que estos documentos contienen de comunicarse con la gente, debido a la escasez de espacios donde puedan reunirse, preservarse y mostrarse. Esta es una situación crítica, dramática, y a la que no hacemos referencia habitualmente. Es decir, eso es el museo que está ambiente en su espacio, en sus funciones, que está ausente, pero que también está ausente en las discusiones
acerca de los museos. Al final seguimos discutiendo los museos que están en un ámbito que tiene ciertos recursos centrales para que puedan actuar, y no simplemente la dramática carencia de museos e instituciones de este tipo en todo el mundo, o en buena parte del mundo. Y bueno, ante esta situación resulta paradójico que los coleccionistas y mecenas, incluso de los países del sur, tiendan a aportar sustanciales donaciones y préstamos de obras, así como patrocinio económico a museos ricos, en lugar de apoyar a instituciones más necesitadas. Por supuesto que una cantidad de estas instituciones no puede brindar las condiciones que la conservación del arte exige, pero en muchos otros casos sí pueden, o se les puede estimular y ayudar para que las creen. También se podrían invertir recursos en fundar nuevos museos tan deficitarios en todo el sur. La amplitud de visibilidad cuantitativa para los acervos, el prestigio, la seriedad y garantía que brindan los museos hegemónicos son razones de importancia para que los coleccionistas y mecenas continúen enriqueciéndolos. Como dirían en mi barrio, dinero llama dinero. Ahora bien, los museos no hegemónicos pueden brindar una visibilidad y un prestigio otros. Los coleccionistas y mecenas privados tendrían que descentralizar su generosidad en busca de un alcance social más amplio para sus acervos, buscando actuar donde están las necesidades críticas y donde una generosidad descentralizada podría hacer una diferencia. La cuestión crucial en el arte hoy día es el extraordinario incremento de su práctica y circulación internacionales y las implicaciones culturales y sociales de esta expansión. La actual internacionalización del arte, que sigue siendo limitada, tiene dos direcciones principales. En el proscenio está la tremenda expansión de la circulación y colección regional y global de arte contemporáneo, con su multiplicidad de nuevos actores de todas partes del mundo fluyendo en el plano internacional. Esto resulta evidente en la proliferación de bienales, ferias de arte y perennials por todos lados. Ahora bien, relacionado con esto, pero como en el trasfondo, sucede un fenómeno más importante, que es la proliferación local por todo el mundo de lo que llamamos arte contemporáneo, incluso en grandes regiones donde este no existía, como China y Asia Central. Este surgimiento incluye prácticas artísticas sólidas y plausibles, y también la creación de grupos de artistas, espacios alternativos y modalidades irregulares de organización del arte en la base. La carencia de museos y otras infraestructuras ha estimulado en muchos lugares una suerte de animada economía informal del arte, o sea, modos de organización y circulación irregulares, autogestionados en la base. Esta economía informal del arte es a menudo precaria y sus organizaciones con frecuencia tienen vida efímera. La carencia de museos e infraestructuras para el arte también provoca la emigración de artistas, la cual es muy grave en África. Es decir, hay como, veo yo simplificando mucho, esquematizando, hay como dos áreas, ¿no? Aquí, pues, el mundo institucional, ¿no?, de los museos y estas organizaciones, ¿no? Y por acá todo este magma de esta economía informal del arte y muy poca conexión entre ambas áreas. Es un problema muy crítico.
A inicios del siglo XX, solo el 10% de la población mundial vivía en ciudades. Hoy día, la mitad de ella habita espacios urbanos. Esta galopante eclosión tiene lugar fundamentalmente en África, América Latina y Asia. 2/3 de la población urbana vive en el sur, donde la presencia y acción de museos y otras instituciones para el arte resulta muy débil. La explosión de las ciudades indica que la práctica actual del arte continuará ampliándose, descentralizándose e internacionalizándose. Pero la conexión participativa entre arte y ciudad no ha evolucionado tanto como amerita, aunque probablemente indicará un curso de acción principal en el futuro. ¿Pueden los museos de arte contemporáneo que existen deficitariamente dar respuesta a toda esta situación? Incluso si sus obras de arte viajan o son dadas en préstamo, las colecciones tienen una inclinación subyacente a cerrar. Esta cerrazón se deriva de su deseo y su función de reunir y preservar objetos y por tener un origen anal subconsciente. Las colecciones son centrípetas por naturaleza y prestar sus posesiones, incluso si lo hacen, siempre implica una tensión inmanente. Esto tiene que ver, con todo el proceso histórico que condujo a la autonomía del arte, ¿no? Desde sus anteriores funciones híbridas. Las colecciones y los museos tienden a restringir, no a expandir, mientras que la época actual, determinada por las comunicaciones, es centrífuga. Se trata de apertura y flujo. Si las colecciones y los museos quieren responder a estos retos, tendrán que enfrentar su propia naturaleza conservadora. Los museos han evolucionado históricamente siguiendo la dinámica del arte, sus cambios metodológicos y morfológicos, su producción, circulación y consumo. Sin embargo, como instituciones que poseen un trasero pesado, determinado, entre otros factores, por cierta naturaleza conservadora, los museos marchan casi siempre detrás del arte, intentando alcanzar las transformaciones que éste produce. Aunque claro, también es cierto que en algunos casos los museos han actuado como espacios para la búsqueda y la renovación artística. Los museos han experimentado 2 estadios principales en su estructura. Empezaron como colecciones que se mostraban pública y permanentemente. Después el espacio y la locación adquirieron mayor importancia. El espacio no solo devino un lugar que albergaba y exhibía una colección, sino el locus donde tenían lugar exposiciones transitorias y otros eventos. Okay. Bueno, pues paro ahí mismo. Tendremos segunda ronda. Sí, no, para la segunda. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo soy aquí una especie de convidada de piedra, debo decirles, porque en mi lugar iba a estar la señora de la Getty Foundation y mi amigo Américo Castilla, estando yo ya en Oaxaca, me dice, mira, ¿por qué no venís y explicás ese proyecto que hiciste hace 18 años en la Argentina? Y yo sin la computadora, sin nada que escribir, tuve que retrotraerme 18, 20 años atrás hacia un proyecto que se llamó Ex Argentina, que lo hicimos con 2 curadores alemanes, artistas, Alice Kreischer y Andreas Siegmann, a partir del año 2001. El año 2001 fue clave en la Argentina, ustedes saben, no sé si saben, porque muchos son jóvenes, pero fue una de las grandes crisis que tuvimos, grandes crisis políticas, económicas, que nos costó acá tengo unos datos,
que nos costó 36 muertos. En un año llegamos a tener 50% de pobres, 25% de desempleo, pasamos del 12 al año anterior al 25% de desempleo. En fin, una de esas grandes crisis que suelen suceder después de muchos años de neoliberalismo, en ese caso 12 años del gobierno de dos presidentes de tendencias fuertes neoliberales que ascribieron fuertemente a las premisas del Fondo Monetario Internacional, como suele suceder en estos casos. La situación del país a fines del año 2001 era caótica, había permanentes fugas de capitales, había movimientos de desocupados ocupando todas las calles y todo el país. Había, estos se llaman piquetes, que cortan el tránsito, hasta que hacia diciembre de 2001 el ministro de Economía confisca todos los depósitos bancarios y no había manera, y la gente que tenía sus ahorros en los bancos no puede acceder a ellos. Los que tenían depósitos en dólares se especifican a una relación mucho más alta, se pierde muchísimo capital, y toda esta gente estaba en la calle todo el tiempo. Entonces a este golpe se lo llamó el cacerolazo y también el piquetazo, porque había piquetes y cacerolas. O sea, cacerolas los de la clase media que tenían dinero y los piquetes los de la clase trabajadora que habían perdido su trabajo. Pero había cohesión social porque el emblema era piquete y cacerola, la lucha es una sola, es decir, clase media y clase trabajadora juntas. Era un momento de muchísima algarabía también, porque se tenía la sensación de haber perdido el Estado. Hubo 5 presidentes en un mes, una cosa así. No había dinero, había trueque, la gente se reunía en las plazas y estábamos, digamos, había una sensación de fiesta y cohesión social, a pesar de que uno tenía la sensación de haberse perdido una guerra, pero sin armisticio, porque nadie sabía cuánto tenía. Una experiencia realmente muy interesante porque estaba muy acompañada de artistas callejeros. En ese momento, y Ana Longoni lo sabe muy bien, nació una cantidad enorme de grupos que hacían arte político. Por ese momento, antes de la gran crisis, yo había invitado al Instituto Goethe a un artista plástico que quería hacer un programa sobre los países del fondo, es decir, los países del Fondo Monetario Internacional. Cuando estalló la crisis y no teníamos un peso y todo lo demás, yo intenté conseguir dinero, y acá no está mi amiga Hortensia Völkers de la Fundación Cultural Alemana, dice, bueno, si vos vas a trabajar sobre la Argentina, que es una herida abierta, yo te voy a tratar de financiar ese proyecto. Y así fue. Era muchísimo dinero para ese momento, con el peso devaluado. La verdad, era una fortuna, y eso que iba a durar un año duró 6 años. O sea, el dinero lo pudimos ir aplazando, y fue así, tuvo varias etapas. En 2002 y 2003, los artistas alemanes que eran curadores permanecieron en Buenos Aires haciendo una especie de curación e investigación. Mientras tanto, se comunicaban también con artistas de todo el mundo que ellos conocían, como para tratar de ver dónde había similares consecuencias y similares situaciones. La primera exposición que se hizo fue en el año 2004, empezamos a fin del 2001, 2004 en el Museo Ludwig de Colonia, un gran museo donde Alice Kreiser y Andreas Sigman tenían planificadas una exposición individual de ellos dos y dijeron, no, le cambiamos la exposición por esta cosa que estamos armando en la Argentina. Y esta cosa que estaban armando en la Argentina era realmente una unión de artistas comprometidos políticamente con una colección de archivos de situaciones del presente. Y discutíamos mucho con los curadores, discutíamos mucho con los artistas, y lo que
a mí me interesa recalcar, y traté de hacer memoria, hice unos breves apuntes, era cómo se puede hacer una genealogía de la crisis, que es lo que ellos querían hacer. Es decir, cómo el arte, que digamos es siempre puntual, también el arte político lo es, digamos, pensemos tradicionalmente en Goya, pensemos tradicionalmente en Guernica, pensemos tradicionalmente en Gros. Son puntuales, hacen alusión a algo y el arte es esa puntualidad, es una inminencia, digamos, puntual, una inminencia, la inminencia de una revelación que no se produce, decía Borges. Pero estos querían hacer una genealogía de la crisis, es decir, no algo puntual, sino algo que, digamos, narrara algo políticamente. Y el planteo inicial era que la crisis no se podía desligar de los procesos neoliberales globales que se habían instaurado a partir de la era Thatcher-Reagan. Es decir, esa crisis no era argentina, sino era epidémica. No era endémica, era más bien epidémica. Se trataba de señalar la conjunción del lobby del capital global con la oligarquía política global, lo que suele ser, con la oligarquía política local, lo que suele ser muy frecuente en América Latina. Rita Segato diría, son los criollos. Una de las preguntas centrales del trabajo fue cuál sería la metodología artística para representar una realidad política que carecía de representación social. Lo que se quería era hacer presente la crisis en sus variadas implicancias estéticas, sin caer en el panfleto, sin caer en las vías tradicionales de un arte que solo pretende encerrarse en una sala de exposiciones o mantenerse dentro del circuito financiero de las bienales, los festivales o los museos, no precisamente los museos reimaginados. Uno de los conceptos rectores fue el de la investigación militante. Es decir, una investigación separada del dogma de la investigación científica, es decir, una investigación caracterizada por la implicancia del investigador con lo investigado. Rita Segato, recurriendo de nuevo a las palabras de esta mañana, diría que no es una investigación sistémica, sino una investigación orgánica, es decir, que va tomando sus propias formas como la vida. Lo que tratábamos de hacer, o lo que se trató de hacer, fue un registro y un archivo del presente. El concepto de investigación militante fue propuesto por un grupo de teóricos jóvenes que se reunían bajo el nombre de Colectivos Situaciones. Y otro de los conceptos claves del trabajo fue el de la cartografía. Es decir, usar cartografías, en este caso, para extraer conclusiones sociopolíticas y esclarecer relaciones que modifican en una invisible superestructura el diagrama de nuestra vida cotidiana. Hay un tema en el cual quiero hacer un hincapié especial. Existió en la Argentina un gran proyecto artístico, político, el más avanzado, diría yo, el más comprometido, que fue un proyecto que tuvo lugar en el año 1968 y se llamó Tucumán Arde. Tucumán Arde nace en la situación de que en la entonces dictadura militar de Onganía cierra 12 ingenios y deja sin trabajo a 120.000 personas. Esto sella la decadencia de una provincia que no se puede, digamos, restituir hasta hoy. Un grupo de artistas de primera línea, primero de Buenos Aires, pero después básicamente de Rosario, decidieron viajar a Tucumán y estudiar durante un año qué había pasado. Se disfrazaron prácticamente de investigadores, pidieron permisos, fueron adelante, sacaron fotografías, armaron un archivo increíble y tuvieron la intención de hacer la muestra en Buenos Aires y en Rosario. Primero se hizo en Rosario, se mostró durante un día, era una muestra
a 15 días. Una muestra maravillosa que constaba de diagramas y fotografías y textos, nada más. De ahí participó, por ejemplo, León Ferrari, que era entonces ya el más viejo de todos, tengo entendido. Y Tucumán Arde fue un deslumbramiento para los artistas alemanes, porque no habían visto jamás una expresión artística, pretendidamente estética también, no solo política, estética también, de tanta contundencia política. Y esto fue gracias a Ana Longoni, porque Ana había escrito unos años antes un libro sobre Tucumán Arde que los artistas alemanes leyeron ahí, se fascinaron y dijeron: queremos las fotos. Entonces fuimos a buscar las fotos al archivo de Graciela Carnevale, que las había sacado su marido. Graciela Carnevale había sido una gran artista protagonista de esta situación. Bueno, fuimos 2 o 3 veces con Ana a Rosario, nos dio las fotos y se pudieron exponer, digamos, juntar, después de mucho tiempo, porque Graciela hasta entonces seguía manteniendo cierto miedo de mostrar, porque eso era como material inflamable. ¿Por qué digo inflamable? Porque casi ninguno de estos artistas siguió adelante con el arte. Muchos se metieron directamente en política, algunos murieron y el movimiento desapareció hasta que de alguna manera vuelve a tener hoy una significancia sumamente distinta. A mí de Ex Argentina me gusta rescatar estos dos polos, Me gusta rescatar estos dos polos y después seguimos. Muchas gracias. Buenas, entonces yo quisiera hacer un par de preguntas para iniciar una segunda ronda y luego abrir todo al público. Entonces, se me ocurren varias cosas. El ejemplo que dio Ana de la apertura, el agujerear el museo, es decir, se ha hablado varias veces en este encuentro sobre hackear museos y, digamos, es un concepto que me parece interesante. Entonces, lo que yo me pregunto, ¿cuál es la amplitud y alcance de un hackeo? De incorporar a vecinos o a movimientos para que puedan organizarse, o el hackeo llega a afectar la programación curatorial de un museo, por ejemplo. Y pienso aquí en una cuestión de arte y política, llegando a la literatura, y cuando se le pregunta a Cortázar que por qué no escribe literatura revolucionaria en un contexto de las guerras, y, bueno, de la situación de Argentina, luego las guerras en Centroamérica, y él dice que él colabora con movimientos revolucionarios, pero que su literatura es otra cosa, ¿no? Inclusive en el Evangelio en Solentiname hace referencias a eso, pero no cambia la forma. Entonces, un poco pensando en instituciones, ¿hasta qué punto una apertura puede incidir en la manera de ser de un museo, ¿no? Entonces, esa sería una pregunta. Y otra sería que probablemente tiene que ver con el alcance de lo que se puede hacer en un museo, hasta qué punto los distintos actores, y creo que aquí tenemos que pensar en los distintos actores en todas las ponencias, artistas, curadores, directores de museo, financiadores, es decir, cómo es que podemos pensar en un campo de fuerzas de esos actores, lo que representan, y qué es posible en la manera en que uno transita en un campo de fuerzas, ¿no? Creo que eso tiene que ver también con el alcance de un hackeo de un museo. Con respecto a Gerardo, me parece interesante, ¿no?, que esta escasez, digamos, de acogida de documentos, de archivos, etcétera. Y la pregunta que me hago, ya que se ha hablado en este foro en estos días de un museo descolonizado o de un museo que nace con la europeización, con la colonización, con la modernización, ¿de qué manera los actores podrían ejercer un tipo de construcción
de museo, sí que la estructura apropiada en esos contextos sería el modelo de museo para las necesidades que se dan en esos casos. Me pareció una cuestión interesante, un punto de contacto entre la presentación de Gabriela y lo que estaba planteando Gerardo, en el caso de los artistas que van a Tucumán y generan archivos. Entonces me pregunto qué tipo de colaboraciones podría haber de otros actores para, digamos, como en el caso de Tucumán, ir generando esos archivos y luego cuál es la vida posterior de esos archivos, si la vida posterior de esos archivos está en el Museo Ludwig o está en la localidad, me parece otra cuestión importante. Con respecto a la presentación de Gabriela, me pareció muy interesante esas reflexiones y prácticas que se hacían para encontrar una metodología artística para la representación, ¿no? Ahora, cuando estamos, claro, no es el mismo fenómeno de hackear un museo, es otra iniciativa, ¿no? Pero la pregunta que hago es si representar una situación, inclusive una crisis, bueno, claro, lo que estaba pensando si es suficiente, es una pregunta un poco que casi se contesta, pero acabo de recordar algunos de los colectivos, me puse a leer todo acerca de Ex Argentina, y algunos de los colectivos son colectivos de artistas que estaban incidiendo junto con... Solo había colectivos de artistas. ¿Perdón? Solo había colectivos de artistas. Había colectivos de trabajadores, pero eran todos artistas. Sí, estaba pensando en colectivos, situaciones, en otros colectivos es decir, que no solo representaban, sino que incidían de otra manera. Entonces lo que me pregunto con respecto a la ponencia de Gabriela, si la metodología artística trata solo de representar o si hay otras maneras de incidir, ¿no? en las situaciones en que se encuentran los artistas. Entonces, para una segunda ronda, dejo esas preguntas y paso el micrófono. Bueno, primero retomo la pregunta de George. Lo primero que querría decir es que me parece que partimos de hacernos cargo, con todo lo que eso significa, de la contradicción de ser al mismo tiempo punta de lanza, el museo, como punta de lanza de la gentrificación turística del barrio. O sea, si ese barrio está en ese proceso de gentrificación, es en parte porque está cerca del Museo Reina Sofía o porque está allí el museo, y a la vez ser este ámbito articulador de iniciativas que confrontan ese estado de las cosas. O sea, me parece que es habitar ese territorio de conflictos, de tensiones al interior del propio museo. Y de ahí querría pasar a pensar que la institución, cualquier institución, pero particularmente un museo, no es una institución, no es un bloque monolítico, no es un, digamos, no se, a diferencia de lo que podría haber planteado hace unos años respecto de esa capacidad de la institución fagocitadora de cualquier energía disruptiva o despolitizadora o deshistorizadora o estetizante, ¿no? Como críticas de sesgo antiinstitucional que se suelen plantear hacia los museos y su vínculo con las prácticas activistas o políticas. Hoy entiendo que el museo es más bien un territorio inestable, un territorio en conflicto, un territorio contradictorio, donde además de estos efectos deshistorizantes o despolitizadores, también podemos apostar a convocar allí los efectos o las posibilidades de convertirlo en una potente caja de resonancia. Me parece que por allí vamos, ¿no? Una caja de resonancia que interpele a otros, que amplifique denuncias, que active memorias e invenciones de otros posibles futuros, ¿no? Me parece que también es otra manera de entender y de habitar el museo sin ser ingenuos respecto de esta otra posibilidad, ¿no? O fuerza que allí convive, ¿no? Por ejemplo, les contaba de los picnics en el jardín de Sabatini y no fue para nada fácil porque hubo muchas fuerzas muy reactivas a ese tipo de
de personas no habituales en el museo, que no hablaban español o que no tenían papeles que pudieran acreditar su identidad. Y concretamente los vigilantes de los accesos a los museos eran tremendamente hostiles a que esa gente transitara el museo. O sea, hubo que confrontar con fuerzas muy concretas a la hora de habilitar que ocurriera eso, ¿no? Y no estoy hablando solo de los vigilantes de salas, sino de mucha otra gente. Entonces, más bien me gusta pensarlo como una tensión o una contradicción, o el museo como un territorio en pugna, como un territorio de batalla, ¿no? Entre esas dos energías contradictorias y confrontadas. Respecto de, no sé si puedo opinar o tomar también la pregunta que le hacías a Gabriela, dentro de las múltiples prácticas activistas que vincularon arte y política, en los modos de, digamos, entendiendo por esto modos creativos de imaginar nuevas formas de hacer política, ¿no? En la calle, en la acción, en la incidencia concreta, que surgieron en el contexto de los 90, pero se potenciaron en el contexto de la crisis del 2001 en la Argentina. Para mí una de las tensiones o contradicciones que implicaba su traslado o su ingreso al régimen de visibilidad de un museo europeo tan importante como el Museo Ludwig tenía que ver con pensar una política de traducción, que no era solamente lingüística, sino que tenía que ver con los contextos históricos precisos e interrogarnos respecto de qué podía estar entendiendo el público de ese museo a partir de esos restos materiales, esos registros de prácticas como los scratches impulsados por hijos en la década del 90 o las fotos ampliadas de Tucumán Arde sin que mediara un relato respecto de esas experiencias. Entonces ahí mi pregunta, incluso mi incomodidad respecto de cómo quedaron mostradas muy potentemente algunas prácticas, era qué se estaba entendiendo allí respecto de lo que estábamos, de esos registros, de esos archivos que se estaban poniendo ahí en práctica. Y quería mostrar quizás una foto, esta. En el fondo lo que está, en el fondo son ampliaciones del archivo de Graciela Carnevale de Tucumán Arde, ¿no? Pero como ven no había ningún tipo de texto que contextualizara o anclara esas fotografías en un relato. Pero adelante estaba este resto también de un grupo que se llamaba Los Desocupados Felices, un colectivo activista de Berlín, que para mí hizo la obra más inteligente en el sentido de situarse en ese museo concreto y activar allí una memoria muy actual de lo que podía ser también escenario en ese museo, que es que unos meses antes había ocurrido en el Museo Ludwig un encuentro del G8 y se habían reunido en torno a una mesa igual a esta. Fue la obra más cara de la exposición, si no recuerdo mal, y fue la reproducción exacta de esa mesa con máscaras de cerdo, con los nombres de cada uno de los 8 presidentes de las naciones más poderosas del mundo, y lo que estaba allí eran los platos sucios y con olor rancio que duraron los 3 o 4 meses que duró la exposición, cada vez más apestosos, de un banquete magro hay que decirlo, pero banquete al fin, al que habíamos sido convidados todos los latinoamericanos y los europeos desocupados, un día antes de la inauguración. Es decir, lo que los curadores y el público alemán pudo ver fueron los restos de un banquete al que no habían sido invitados. Y me pareció en esa mesa que señalaba la complicidad de ese museo con la trama de poder político actual. Entonces me pareció una manera muy incisiva, muy inteligente de usar esa convocatoria concreta para meter el dedo en la llaga respecto de los vínculos entre arte y capital, ¿no? Y frente a los restos de lo que habían sido experiencias tan potentes como la del 68 en Tucumán Arde o los scratches de hijos en los 90 en Argentina, en un contexto tan distante y tan intraducible, me parecía que esta era una estrategia activista muchísimo más, muchísimo más potente y poderosa e incisiva. Dejo ahí. A mí, voy a pasarle la palabra, no, te la voy a pasar a vos, porque... Yo estoy
Estoy conforme con lo que dijo Ana porque completó mucho lo que yo podía haber dicho, Bueno. así que le cedo la palabra a Gerardo. Bueno, solo un comentario antes de pasar. Me parece que una de las respuestas que dio Ana a mis preguntas, a las dos, es que la forma en que se puede activar el arte es distinta según las circunstancias. No hay un patrón de cómo se hackea un museo o cómo se puede desarrollar una metodología artística, ¿no? Es decir, eso depende de las circunstancias y creo que la respuesta que acabas de dar hace eso muy claro. Bueno, hay varias cosas en el tapete, ¿no? Por un lado es la pérdida galopante de archivos y de obras de arte en buena parte del mundo, ¿no? Entonces esto, bueno, si hay un caso en que los artistas, como ocurrió en Tucumán Arde, salvan un archivo y se conserva, pues es bienvenido. Pero cualquiera que sea la institución museo, sea un museo reimaginado, un museo transformado, estamos ante una situación crítica de salvaguardar esos acervos, ¿no? Pero no solamente yo decía de salvaguardarlos, sino de comunicarlos. Se sigue haciendo arte en situaciones muy difíciles y no hay a esta agencia de los artistas y otros sujetos culturales en buena parte del mundo, pues no hay respuesta institucional. Venga esta de sectores privados o venga del Estado, que habitualmente pues se lava las manos de todo esto, ¿no? Y en buena parte del mundo no se suele interesar en estas cosas, ¿no? Ahora bien, ¿es el museo la institución adecuada para dar solución a esto? Por un lado, hay una función del museo básica que no se cumple y yo creo que hay que satisfacer, que es la de coleccionar y salvaguardar esto, ¿no? Es una cosa de urgencia. Ahora bien, si se me pide reimaginar el museo en toda esta situación a escala global, yo pensaría como en un tercer estadio de la evolución del museo, que pasó de colección a priorizar el espacio, y pensaría en un museo vertido hacia afuera, descentralizado, centrífugo, un museo que participara en los lugares donde ocurren los hechos culturales. Ya una institución que apoyaría moralmente, apoyaría técnicamente, apoyaría financieramente, participaría y sería como un espacio donde estos nuevos agentes pudieran pues practicar y comunicar su arte, sus proyectos con un mayor impacto social. Entonces, este museo como una especie de red, un museo en red, sería la visión utópica en que yo reimaginaría esa institución. Es además muy importante la construcción de institucionalidad horizontal en lo que llamamos el sur. Así sea más tradicional, así no sea algo reimaginado, sino algo más habitual, pero dada la carencia de circuitos y la carencia de intercambios y de circulación sur-sur horizontal, de posibilidades de legitimación, desde los posibilidades de hacer juicios artísticos de acuerdo con nuestras propias necesidades, nuestros propios epistemes, nuestras propias experiencias, agendas, es absolutamente crítica, ¿no? Es decir, tratar de quebrar esa legitimación y esa circulación vertical que se busca en los centros hegemónicos y que después baja de rebote, y tratar de quebrarla, es absolutamente colonial, ¿no? De una manera, diríamos, descolonial, de manera horizontal. Este es otro de los desafíos que tiene el museo.
Muchas gracias. Queremos abrir el debate al público, así que por favor, ¿hay micrófonos para el público? Así. Entonces, ¿quién quisiera hacer una pregunta, un comentario? Ahí. Que se mostraron en Ex Argentina, en el Museo Alemán en ese momento, para pensar qué pasó con esos colectivos y con esas experiencias después de Ex Argentina, y hasta qué punto o qué rol cumplieron proyectos. ¿Cómo? Sí. ¿No se escucha? ¿Podrías hablar sin...? ¿Más lejos? Ahí sí. ¿Y qué rol? No sé si lo anterior se escuchó. Ampliar un poco la duda de Ana Longoni respecto de cómo fueron leídas las experiencias políticas que se mostraron en Ex Argentina en ese momento en el Museo Alemán, y pensar qué pasó con esos colectivos y con esas experiencias después de muestras como Ex Argentina. ¿Qué rol cumplieron estos proyectos expositivos en la canonización y un poco el empaquetamiento de lo que fue llamado como el arte político de la crisis argentina? Sí, yo te puedo contestar una cosa respecto de lo que se leyó en Alemania. Yo no tengo fotos, pero digamos, había igual cantidad de artistas muy fácilmente legibles en Alemania. Esto que mostró Ana, por ejemplo, se sabía, es una mesa emblemática del G8, que fue el último G8 que se hizo sin vigilancia policial. También ahí se veía que saludaban, por ejemplo, los jefes de Estado, cosa que no pasó después. Fue el último G8 más o menos tranquilo. Lo que se entendía, había, por ejemplo, una gran obra sobre la especulación inmobiliaria en Berlín, después de la caída del muro, y había unas cuantas obras alemanas y europeas, había 2 películas también que abrían, digamos, la comprensión de lo que eso significaba. Había también un catálogo que se explicaba muy bien todo lo que pasaba, de manera que el entendimiento, digamos, no era puntual, sino, digamos, se exigía mucha lectura, había muchísimos folletos. Al revés pasó con la muestra en Buenos Aires. En el año 2006 se mostró, ya no se llamó Ex Argentina, sino se llamó La Normalidad, porque el mundo había aparentemente, entre comillas, vuelto a la normalidad, y ahí hubo una cantidad de obras argentinas que sí abrían al espectador el entendimiento de las obras alemanas que había. ¿Y qué pasó después con los grupos? Los grupos en general, salvo el GAC, yo creo, el grupo de arte callejero, un grupo talentosísimo que había hecho muchísima investigación e instalaciones antes y poco después del 2001, se disolvió. Ah, sí, activo. Bueno, pero después hicieron su muestra a los 20 años el año pasado. Lo que sí, no ingresaron al museo, ¿no? Ahí está el punto, sí. Retomando un poco esta cuestión. Para mí el 2004, o sea, el momento de Ex Argentina, marca como el comienzo de lo que podríamos, en algún texto hablé de sobreexposición de las prácticas activistas que estaban ocurriendo en Argentina a nivel del circuito internacional del arte. O sea, se precipitaron esas prácticas a partir de su visibilización, de la visibilización que produjo Ex Argentina, a una serie de bienales, de mega exposiciones, tuvieron una gran circulación internacional. Particularmente, 2 colectivos, en principio, Etcétera y el GAC, que participaron de Ex Argentina, y poco después también se sumó a esa oleada, digamos, el Taller Popular de Serigrafía. Hubo muchos otros colectivos que surgieron en el 2001 que no tuvieron la misma visibilidad internacional, muchísimos otros.
Pero me parece que esa sobreexposición tuvo diferentes respuestas al interior de los colectivos. El ejemplo que ponía Gabriela del GAC, Grupo de Arte Callejero, a partir de que fue invitado a la Bienal de Venecia y que eso precipitó una crisis al interior del grupo y muchas críticas del mundo activista hacia esa rápida catapulta hacia el mundo del arte sin pasar por ninguna instancia intermedia, porque venían de la calle y de activar en la calle a la instancia de mayor, si se quiere, visibilidad, legitimidad internacional, el Grupo Arte Callejero decidió no volver a exponer en instancias artísticas. Entonces sigue vivo y muy activo, pero la gente piensa, como Gabriela, que se disolvió, y eso me parece todo un síntoma, ¿no? El año pasado o el anteaño hicieron una gran, no, el anteaño, en el 2017, hicieron una gran exposición en el Parque de la Memoria respecto de los 20 años de trabajo que llevan, ¿sí? Que es muy recomendable y su material se puede descargar de internet. En cambio, Etcétera mutó a la Internacional Errorista y sigue muy vinculado a diferentes instancias artísticas, y el TPS se disolvió a partir del 2007 y de que en menos de 6 meses fueron invitados a 4 grandes bienales internacionales. Así como esa enorme presión los sacó de la calle y los precipitó a otro tipo de producciones, siendo el detonante de una crisis interna muy grande. El colectivo decidió disolverse. Entonces, las respuestas que esos colectivos activistas tuvieron ante la enorme presión que implicó esta sobreexposición y también la transformación de la situación política en la Argentina, que de toda esa eclosión de protestas y de estallido del 2001 al 2003 se entró en una fase que se podría llamar, tomando el nombre de la muestra en Argentina de este proyecto, la normalidad, es decir, de vuelta a un cierto pacto hegemónico que se instaló en torno al 2003-2004. Entonces, eso me parece que menguó la protesta social durante un tiempo. Podríamos pensar que el 2000, sin desaparecer, porque siempre fue muy persistente, por ejemplo, en torno a los modos de visibilizar la segunda desaparición de Jorge Julio López, el activismo ha sido clave en la Argentina, pero en torno al 2015 me parece que hay un nuevo auge del activismo artístico en la Argentina muy vinculado al movimiento feminista, ¿no? Y a las luchas contra el macrismo. Entonces sería otro momento de oleada muy fuerte con otros rasgos, donde algunos actores siguen activos y otros muchos nuevos se suman a innumerables nuevos modos de hacer y de tomar la calle. No sé si respondo a tu pregunta, pero por ahí iría. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo. Sí, ¿allí? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación de todos. Yo quería preguntarte, Ana, recién hablaste de un museo que quiere ser feminista y que habías desarrollado programas y particularmente quisiera saber si podés extenderte un poquito en ese punto. Gracias. La programación sería muy extensa de resumir, pero voy a tomar algunos hitos, ¿sí? Yo llegué en febrero del 2018 y faltaban 2 semanas para el 8M y no había nada programado en el museo para la gran huelga del 2018, que en España fue muy potente. Y entonces ahí inventamos un formato que ya lleva 10 ediciones, que para mí es uno de los formatos más feministas que tiene el museo, al que llamamos Voces Situadas, y que es básicamente un foro asambleario en redondo, en círculo, donde no hay voces jerárquicas, sino donde hay un número de invitadas, que a veces son 4, 6, 7, que toman la palabra brevemente, 5 minutos, para abrir el debate durante 1 hora y media, 2 horas, a veces 3 horas, con las personas participantes del foro, con los asistentes, con los presentes. Y este foro de Voces Situadas, el primero fue en torno a la marea feminista, digamos, el 8M del año pasado. Este año lo hicimos el 8M en torno a la internacionalización del movimiento de mujeres. Y ahora estamos preparando un taller para el 8M del año que viene, en torno a la idea de cómo se hace huelga un domingo, ¿sí? Porque el 8M va a caer domingo. Entonces, interrogarnos sobre qué significa hacer huelga un domingo.
pero ocupamos también ese foro de voces situadas para muchos otros temas acuciantes o urgentes que nos importa llevar al debate colectivo. Entonces, por ejemplo, se hizo uno sobre orgullos disidentes, uno en el que participó George sobre la relación museo-barrio, uno en torno a despatologización de sujetos trans, ese foro, como otros, dieron lugar a que se constituyan grupos de estudio o de reflexión permanentes en el museo. Y eso me parece también muy importante. Por ejemplo, este grupo Genus Radix, que está actualmente funcionando, surgió del foro de debate en torno a despatologización de sujetos trans. Y hoy es un grupo de estudio público que está ocurriendo por varios meses en el museo. Lo mismo ocurrió con otras voces situadas en torno a nuevas maternidades y crianzas, que también dio lugar a un grupo de trabajo que se llama Cuerpos Gestantes y Sostenedores, que ya lleva 8 meses de trabajo. Entonces, me parece que está dando lugar a conformar una comunidad de debate en torno a ciertas cuestiones acuciantes, problemas que nos importa llevar al museo, que me parece importante recuperar. Y por otro lado, contarles de todas las iniciativas más transversales que estamos haciendo en el Centro de Estudios del Museo. Quería contarles 2. Una, la cátedra Aníbal Quijano, que coordina Rita Segato, que este año dedicó su seminario anual a la cuestión de los feminismos comunales. Y el año pasado se centró en pensar de qué manera el pensamiento descolonial latinoamericano podía contribuir a pensar la crisis migratoria del Mediterráneo, esta gran tumba colectiva en la que devino el mar Mediterráneo. Y este año Rita decidió impulsar la forma de una conversación en torno a habilitar la posibilidad de que se encontraran mujeres kurdas con mujeres afrocolombianas para compartir experiencias de saberes que tienen que ver con esa noción de comunalidad impulsada por movimientos de mujeres. Fue un debate increíble y una conversación súper intensa y movilizadora. Este es el primer día que nos encontramos, había que traducir absolutamente todo porque las kurdas solo hablaban kurdo y turco, entonces era un ejercicio de escucha, de paciencia y de poner en común experiencias muy distintas, pero también muy distantes, pero también muy próximas, en el punto donde las mujeres kurdas y las mujeres afrocolombianas comparten, por un lado, un protagonismo impresionante de esfuerzos despatriarcalizadores de sus movimientos, de sus propios movimientos y de sus experiencias de fundación de otros modos de vida en común, pero también desde la vulnerabilidad y extrema violencia a la que están sometidos hoy esos movimientos, la absoluta amenaza que se yergue sobre las kurdas y las mujeres colombianas. Fue realmente una experiencia de la que no quedamos ninguna igual. Y por otro lado, Nelly Richard, la teórica chilena, está coordinando una cátedra que se llama Políticas y Estéticas de la Memoria, y este año, en marzo, montó una pequeña exposición que llamó Tiempos Inconclusos, Chile, primer laboratorio neoliberal. Montó un seminario sobre prácticas artísticas críticas disidentes durante la dictadura chilena y montamos una mesa redonda que se llamó Relecturas feministas de la transición en Chile, Argentina y España. Y quería rescatar esta foto en contrapunto con lo que está pasando hoy, porque Nelly montó en la exposición una parte sobre movimiento feminista 2014 y movimiento estudiantil en Chile, poniéndole en diálogo con prácticas artísticas de Patrick Hamilton y de otros artistas. Y estaba esta foto, Tiemblen los Chicago Boys, aguante el movimiento feminista, que era una única foto, era casi una excepción, donde se podía, digamos, tejer una trama de relación entre una memoria histórica de lo que había sido, de lo que había significado el golpe del 73 a nivel político, pero a nivel económico, con lo que estaba empezando a acontecer entonces. Hoy esta memoria
ha estallado por todos lados y está lleno de cantos, de consignas, de prácticas, de memoria viva que activa una memoria previa al golpe que antes aparecía completamente adormecida o directamente enterrada, ¿no? Inexistente, olvidada. Y me parece que algo de las cosas más emocionantes de lo que está pasando hoy en Chile es cómo de golpe se precipitó la evidencia de que esa memoria estaba latente y muy viva, ¿no? Entonces me gusta esa anticipación que de alguna manera esta pequeña foto que Nelly mostró hace unos meses y que era casi como un hallazgo excepcional, se ha convertido de alguna manera en un signo múltiple, ¿no? Eso. ¿Hay tiempo para otras? Sí, sí, sí. ¿Otras preguntas? Bueno, se los estoy robando de su cámara. ¿Puedo asignar a gente que haga preguntas? Bueno, ¿ustedes quisieran hacerse algún comentario el uno al otro? ¿No? No puede ser que... ven, perfecto. Hola, voy a girar un poco, quizás mi pregunta va hacia otro lado, no hacia los museos, sino a la producción artística, considerando que el territorio está en estallido social emergente en varios países y la producción local artística, ha tenido la sensación de que hay una suerte de crítica respecto a los artistas produciendo en el contexto de las movilizaciones sociales, como una suerte de aprovechamiento a propósito de la sobreexposición anterior de los años anteriores y esta nomenclatura de arte política. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se entiende mi pregunta, no? Como que, sí, o sea, lo que quiero decir que si el territorio está en un constante estallido social, siento que desde el campo artístico y desde la sociedad también hay una suerte de crítica a los artistas produciendo hoy en este contexto, haciendo uso de la marcha, del movimiento, como capital simbólico para sus obras de arte de manera individual. Yo sé que es muy reciente, pero lo he percibido en las distintas comunidades. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes a propósito también de una sobreexposición de arte producido bajo la lógica de arte y política? Esa básicamente es mi pregunta. Bueno, yo te puedo hablar solamente de la Argentina en este momento y a mí me parece que no hay... me gustaría que hubiese más colectivos y más artistas trabajando con la situación social. Yo creo que la situación social ahora, actualmente, al final del gobierno de Macri en la Argentina, es casi igual o peor que fue en el 2001, y sin embargo no se vive ese trabajo que se veía en la calle permanentemente. Digamos, las condiciones ahora son mucho más truculentas y al mismo tiempo hay menos inserción artística. Al contrario, yo creo que hay cada vez... el sistema del arte, digamos, museal se solidifica con exposiciones y grandes muestras y todo eso que le dan la espalda a la situación social. Es mi impresión, me puedo equivocar. Sí, yo lo que por ahí agregaría, no sé... Solamente quería decir que va en un contexto, o sea, me refiero a la producción artística individual, no al sentido colectivo de darle visibilidad. Eso... No, yo lo que evitaría o lo que siempre intento pensar no es tanto en esa etiqueta de arte político, que me parece que lo que hace es subordinar como una suerte de adjetivo calificativo cierta zona de la producción artística. Me interesa más pensar en la relación, en el entre arte y política. Es decir, de qué manera esas prácticas se desbordan, se contaminan, se reformulan y se interpelan mutuamente, es decir, transforman tanto lo que entendemos por arte como lo que entendemos por acción política. Entonces me parece que estas prácticas activistas, colectivas, individuales, pero en general tienen una marca muy fuerte colectiva, no solo interpelan al mundo del arte y muchas veces, como decíamos antes, son sobreexpuestas o catapultadas a un territorio en el que no nacieron, ¿no? Y que tiene otras reglas de juego, sino que muchas veces también interpelan los modos habituales en que se hace la política, ¿no? Me parece que eso también es otro modo de entender esas prácticas, en ese interregno, en esa mutua
interpelación, ¿no? Entonces, respecto de lo que vos decís, si nos corremos de la idea de un arte político que toma esos signos para apropiárselos e instalarlos en otro lado, quizás podamos pensar más bien la calle como el lugar donde están ocurriendo también interpelaciones a lo que se entiende por práctica política, ¿no? Yo sí, quisiera solo hacer una nota con respecto a esa pregunta, es que las acciones, sean artísticas, artístico-políticas, etcétera, circulan a través de instituciones, y eso, la palabra en inglés es un uptake, una receptividad diferenciada. Entonces, eso también puede, cómo la recoge una revista, como Art Forum, o cómo se recoge en otra parte, quiere decir que se van a producir distintas receptividades de eso que se considera una acción con una incidencia política, ¿no? De distintas maneras. Entonces yo creo que no es una cuestión tan blanco y negra, ese artista está haciendo arte político y está fagocitando un movimiento político, sino que eso se puede decir en alguna parte, pero hay una serie de posibilidades y que hay que entender en cierto sentido, bueno, sin pretender ser objetivo, hay que entender que hay una variedad de puntos de receptividad de esas acciones, ¿no? Y claro, nosotros como quienes recibimos información nos posicionamos en distintos lugares. Yo creo que eso también un poco matiza cómo se... Claro, en los lugares donde acontece, ¿verdad? Tiene cierto valor, ¿no? Ahora, lo interesante es que otro lugar puede recogerlo. Miren lo que están haciendo en Buenos Aires o lo que están haciendo en Barcelona. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y tratar de lanzar la idea de que eso es el verdadero arte político, etcétera. Pero me parece que el punto clave que estás aportando es esa capacidad de diseminación que está muy lejos del parámetro de la obra de arte moderna en el sentido de una autoría, ¿no? de una originalidad, de la defensa de una originalidad o de una circulación estrecha en un sistema arte, ¿no? Más bien es una caja de herramientas disponible que ahora estamos viendo en uso de una manera maravillosa, es decir, como por ejemplo una consigna como la que lanzó el CADA en el año 83 del No Más, hoy vuelve a insistir y a insistir en Chile y fuera de Chile, ¿no? Entonces me parece que es esa idea de disponer de herramientas potentes para ser usadas por muchos y muchas en diferentes contextos y situaciones, y ahí me parece que estallamos la noción moderna y autónoma de obra de arte como la conocemos, ¿no? Y yo creo que ahí, estoy por ahí también señalando a alguien, pero... Respuesta de Gerardo, y luego pasamos a Graciela. Sí. No, precisamente me parece que uno de los procesos más interesantes que está ocurriendo en el arte contemporáneo es esta cantidad de acciones que pudiéramos resumir en este término de artivismo, ¿no? Y al cual ha discutido sobre todo Claire Bishop, ¿no? Estas acciones que tienen por un lado un filo, es decir, que vienen del circuito del arte, pero que buscan incidir en la sociedad más directamente, en la comunidad, etcétera, ¿no? O en la lucha política incluso, ¿no? Entonces esto va en aumento. Y bueno, a lo mejor los circuitos hegemónicos pues apropian, cooptan algo de esto, pero hay una inclinación que a mí me parece muy positiva en la práctica artística actual y complicada como todo, ¿no? Pero que tiene un filo ahí social muy importante. Entonces vemos eso por un lado y me parece lógico que ante todo este fenómeno que está ocurriendo en el mundo entero de que la gente ha tomado la calle, es decir, de grupos que se organizan de una manera transversal,
y que involucran a distintos estamentos sociales muy diferentes y con agendas diversas, pero que se reúnen a salir a la calle para luchar contra el status quo imperante, ¿no? Es un hecho sin precedentes, es un hecho asombroso, ¿no? Va de Asia, en el Medio Oriente, en América Latina, ¿no? Entonces es lógico que los artistas reaccionen a esto, ¿no? Y es decir, entonces aquí hay esa doble pulsión entre una reacción lógica ante esto que no se puede tapar, que los impresiona mucho, ¿no? Y por otro lado, la instrumentalización que se pueden hacer de estos hechos hacia el circuito del arte y del mercado, etcétera. Es decir, es un pulseo, es una tensión que estará siempre presente. Ahora bien, me parece que ocurre algo también en estas expresiones en la calle, y es la apropiación por parte de los manifestantes de formas estético-simbólicas, teatralizadas, performáticas, etcétera, que pudiéramos relacionar con el instrumental propio del arte, ¿no? En Hong Kong tenemos, por ejemplo, el uso de los paraguas, que comienza como un escudo improvisado para defenderse y se convierte en un símbolo y se usa en una dimensión hasta estética, ¿no? De un activismo estético, ¿no? El uso de la estética para potenciar el discurso, el mensaje que se quiere comunicar. De modo de que todo esto está planteando nuevas situaciones que a mí me parece muy importantes, tanto hacia el lado de los que toman la calle como hacia el lado de los artistas, que a menudo también están formando parte, por supuesto, de esas expresiones y están proponiendo instrumentos para hacerlas más comunicables. Si hay alguien aquí que pudiera hablar de la gráfica en Oaxaca en 2006. Hablaré de la gráfica, yo no, porque no es mi expertise ni me corresponde, pero el lado B, y de pronto, como es la última pregunta, voy a hacer ya el cierre y vuelvo a explicar qué es lo que sigue en el lado B. Vamos a tomar, y los dejo salir a una pausa de café, que va a ser muy breve, porque tomamos tiempo aquí en estas últimas rondas. Pero vamos a visitar, nuestro lado B es visitar los tres de los proyectos fundados por el maestro Francisco Toledo, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y la Fonoteca Eduardo Mata. En cada uno de estos espacios, bueno, nos vamos a partir en tres. Al salir les pido, por favor, cuando salgan al atrio hacia la pausa de café, no pueden salir si no les entregan un papel de un color, ¿ok? Si no les entregan un papel, no salen. Exijan su papel de color. Están los voluntarios del Museo Reimaginado, quienes les van a hacer la entrega de un papel. Si viene alguien de habla inglesa, por favor que sean los primeros, todos los, cualquiera que no hable español, por favor que sean los primeros en salir. Y bueno, en cada uno de estos espacios, bueno, tendremos la pausa de café y cuando yo les dé la señal, nos iremos en tres grupos. Empezaremos de manera intermitente, saltada, un grupo en uno de los proyectos, otro en otro. En cada espacio nos recibirán los directores de los espacios para contar un poco sobre esa visión y misión de Francisco Toledo al crear esos espacios y al mantenerlos vivos hoy. Y tendremos unas sesiones de nanoconciertos en cada espacio. Estos nanoconciertos están vinculados a los distintos proyectos del maestro Francisco Toledo. Los nanoconciertos fueron una iniciativa impulsada por el etnomusicólogo Rubén Luengas, que algunos lo conocerán y para quien no, tal vez les suene más pasatono. Bueno, pues será una experiencia que nos ha preparado el equipo de Yago y amigos del Yago. Entonces, prohibido salir sin su papel de colores, por favor. Y muchísimas... Sí, aplauso a todos, desde luego, a lo que iba. Muchísimas gracias a todos.